Paz de Cristo, amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente hoy viernes para nuestra tercera sesión del discipulado número 3. Vamos a dar continuidad al tema que hemos estado desarrollando. Hoy vamos a ser muy breves, eh, pues debido a que todavía no he estado al 100. Hace un momento estuve grabando un mensaje que se va a impartir el 30 de abril por ser el Día del Niño, y he notado que cada ocasión que hago esfuerzo para hablar termino un poco desorientado por el problema que tengo con el oído. Pues el especialista me dice que por la presión que se hizo en el oído se perforó la membrana, entonces la perforación es un poquito grande y entonces ando un poco afectado del oído. Sí escucho, pero muy afectado, ¿no? Pero yo sé y creo en el poder de Dios para restauración, y esto no me impide poder continuar para servirle, ¿no? Así que, pues que se haga su voluntad. Vamos, hermanos, a orar para pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos use en esta hermosa tarde. Y bueno, ya en el tiempo, el poco tiempo que ocupemos, que sea muy provechoso para todos ustedes y para mi persona también. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los que están conectados, las hermanas, hermanos, jóvenes, que lo hacen con el propósito, Señor, y el compromiso de seguir creciendo. Permite, Señor, que nuestras vidas sean edificadas, sean transformadas, y que tu Espíritu Santo, Señor, vaya forjando en nosotros el carácter de Cristo. En esta hermosa tarde te pedimos que tu conocimiento y tu sabiduría, Señor, impregne nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, ubíquese en su manual en la página número 42. Vamos a ver la lección número 4 titulada Una vida con propósito. Cómo definir tu visión en la vida. Ya somos hijos de Dios. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida no tenía un propósito, y si lo tenía, no sabíamos cuál era ese propósito. Todo empieza con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, se restablece nuestra comunión con Dios y nuestro propósito empieza a crecer. Entonces, cuando estamos sin Cristo, vivimos sin rumbo. Caminamos nuestros propios caminos, hacemos nuestras propias decisiones, y dice la Biblia que cada quien toma su propio rumbo. Pero precisamente los que se acercan a Cristo encuentran propósito por el cual fueron creados. Esto es, que encontramos el verdadero significado de la vida. Jeremías capítulo 1, versos 4 al 5 lo dice, ahí lo ve usted en su manual. Dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está hablando el profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te aparté. Y dice, te di por profeta a las naciones. Pues hermanos, Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. Y es importante que ustedes, ahora que están en ese crecimiento espiritual, vayan descubriendo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Ustedes y yo fuimos apartados para esta hora, es decir, fuimos seleccionados por Dios para este tiempo. Así que en su página 42, acuérdese lo que dice la Biblia. Ahora, la joven judía, por ejemplo, Esther, en el capítulo 4, verso 14, hace una pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Esta joven, Esther, fue usada por Dios para salvar a todo su pueblo. Vivió su destino y su propósito en la vida. A veces no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces no sabemos por qué Dios nos ha llamado, por qué fui el primero en conocer a Cristo. Pero siempre Dios tiene un propósito. Dios nunca se equivoca.
Dios siempre tiene trazado un excelente destino para cada uno de nosotros. Se deben ustedes acordar de aquel testimonio que les comentaba de Elizabeth, una joven cristiana que entregó su vida al Señor. Su familia, a consecuencia de esta decisión, la empezó a odiar, la empezó a rechazar, no la querían como familia y ella sufría el rechazo de su familia. Iba a despedirse de su padre no le quería dar beso. En una ocasión precisamente que había un campamento de jóvenes, ella tuvo que salir, se fue a despedir de su papá no quiso saludarla, ella le dijo que iba a regresar dentro de 4 días y salió. Y cuando iban en el camino, el transporte donde Elizabeth iba se incrustó, se accidentó con un carro, un tráiler que estaba con esas plataformas transportando varillas. Entonces, esas varillas se vinieron a donde el autobús donde viajaba Elizabeth y una de esas varillas atravesó el cuerpo de Elizabeth. Elizabeth murió. Sin embargo, Dios utilizó esa circunstancia para que la familia de Elizabeth se convirtiera. Sus padres se convirtieron, su familia se convirtió, porque entendieron que aunque ella ya no podía regresar a donde estaban ellos sí podían ir a donde su familia. Elizabeth cumplió un propósito y ese propósito era que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que había sucedido, Dios utilizó la circunstancia para que a través de ella su familia fuera salva. Así que todos somos llamados. Usted ha sido llamado por Dios, ha sido seleccionado por Dios y lo puede usted comprobar en Lucas capítulo 7, verso 30, donde dice la Biblia, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Es decir, aunque Dios les había dicho que ellos tenían un llamado, ellos decidieron no verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos quisieron seguir su propio camino. Y dice además Isaías capítulo 6, verso 8, oí la voz del Señor que decía, está hablando un hombre de Dios que fue llamado también, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Cuando tenemos un propósito en Dios, nosotros responderemos siempre, Señor, envíame a mí, porque yo estoy dispuesto a ir. Así que, amados hermanos, les comparto lo que tenemos en el material, en el manual, pues para que usted vaya viendo dónde vamos. En la página 43, ubíquese, y allí vamos nosotros a estudiar esto. Aquí, en su página 43. Primero, ejemplos de hombres marcados con una misión. Usted debe entender que tiene una misión y esa misión es que Dios le ha llamado. Jesús declara su misión y esta misión dice la Biblia que de acuerdo a Lucas capítulo 4, verso 16 al 20, donde dice la Biblia que abre el rollo el Señor y entonces en ese lugar del templo él precisamente lee la escritura que está en Isaías y que se vuelve a mencionar en Lucas y dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si usted observa, allí está el propósito de Jesús aquí en la tierra. Jesús sabía que había un propósito establecido para él en la escritura. Y cuando él abre el rollo en Isaías, él más adelante dice, y esto se ha cumplido. Aquí estoy yo para dar cumplimiento acerca de lo que dice Isaías. Y Isaías no está hablando de otra persona, sino de mí mismo. Entonces, la misión de Jesús, usted va a contestar allí, ¿para qué vino Jesús? Bueno, él vino ungido para anunciar las buenas nuevas. Él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
Él fue enviado para pregonar y dar libertad a los cautivos. Él vino para dar vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos por el diablo, pero también a predicar el año agradable del Señor. Así que tener una misión, amados hermanos, nos guarda de las distracciones en la vida, porque hay un propósito. Cuando tenemos propósito en la vida, cuando tenemos establecido una meta, cuando tenemos establecido una ubicación a la que queremos llegar, nada nos va a distraer, ni el pecado, ni Satanás, ni nada. Jesús lo dijo. Bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol dijo, porque nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aunque vengan ángeles, principados, potestades, enfermedad, aunque venga peligro, aunque venga cuchillo, nada me apartará porque yo tengo mi vista establecida en una meta. Y esa meta se llama propósito. Hay un propósito de Dios para su vida. Así que si no conocemos nuestra misión, siempre estaremos corriendo detrás de las necesidades urgentes en la vida. Veamos el ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 35 al 39 dice, levantándose muy de mañana. Mire, Jesús sabía su propósito y él todos los días trabajaba conociendo su propósito. No se levantaba tarde, no se daba su siesta. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Ojalá eso fuera tan real en la vida de esta sociedad que no quiere buscar a Dios y que nosotros podamos decir, todos buscan a Jesús, pero por lo menos con sus discípulos tenemos que decir, todos estamos buscando a Jesús. Y el Señor responde, vamos a los lugares vecinos, escuche, para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahí está. Él sabe que tiene un propósito y él dice, porque para eso fui enviado. Por lo tanto, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Así que, amados hermanos, importante primero conocer la declaración de Jesús que él vivió con un propósito. Juan el Bautista, por ejemplo, también fue un hombre enviado de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 6. Y en los versos 19 al 23 dice la Biblia, los judíos enviaron sacerdotes para que le preguntasen, ¿tú quién eres? A Juan el Bautista. Él confiesa y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres acaso Elías? Él responde, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué nosotros demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y él responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Fue enviado por Dios para marcar el camino, para poner las señales. Es decir, como que fue enviado para que en el campo Él marque la línea por donde ha de trazarse la vida de salvación y perdón para las personas. Él no era la vida, Él no daba el perdón, sino que dice, yo fui enviado para anunciar, soy la voz que clama en el desierto, a enderezar el camino al Señor, porque el que viene detrás de mí es el verdadero y es el poderoso. Así que si conocemos nuestra misión, amados hermanos, nos guardaremos de grandes errores. Si no hubiera estado bien seguro este hombre de su identidad y llamado, hablando de Juan el Bautista, él pudo haber caído en problemas serios. Él sabía que fue enviado para marcar, para empezar, para alinear la palabra. Pero a él cuando le preguntaron, ¿eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Él pudo haber dicho, sí, soy yo. Pero él sabía que fue enviado por Dios y sabía claramente cuál era el propósito de su vida. Tenemos también el caso de Pablo. A Pablo se le conoce como el ojo del Táger, ¿sí? Esto es que tener un sentido.
de un propósito. Es como un tigre, como un águila, mejor dicho, yo lo definiría de esa manera. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir con intensidad y entrega espiritual, como un boxeador que nos da una vista feroz, intensamente enfocado en la meta. De esa manera nosotros debemos luchar para ganar, y lo dice en Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27, dice: no saben, y está hablando el apóstol con nosotros, ¿acaso no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ustedes han visto las Olimpiadas, ¿verdad? Y en las Olimpiadas hay muchas categorías, hay muchos participantes, hay quienes corren como atletas, hay quienes en el fútbol, hay quien de todo tipo de disciplinas. Y el apóstol dice: no saben que todos ellos corren, participan, juegan, pero uno solo se lleva el premio. Y la invitación es: corran de tal manera que ustedes obtengan ese premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, el que tiene un propósito, el que tiene una meta en la vida, se va a abstener de muchas cosas. El que se casa, por ejemplo, y tiene familia, pues ese ya no tiene tiempo de ir a las fiestas, ya no tiene tiempo de distraerse. Ese tiene una meta, que es preocuparse por su familia, alimentar a su familia. Y entonces, hermanos, cuando él tiene ese propósito, de muchas cosas se abstiene. Así que dice la Biblia: ellos corren para recibir una corona corruptible, es decir, algo perecedero. Pero nosotros, hablando de ti y de mí como discípulos de Cristo, dice: nosotros vamos a correr para obtener una corona incorruptible que no se echa a perder. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, no te distraigas. Tienes que pensar en la meta que Dios ha trazado para ti y mantente en esa línea. Como discípulo de Cristo, mantente cambiando, mantente siendo transformado, mantente aprendiendo. Qué bueno que te conectaste hoy, porque muchos pudieron haber eh, dicho otra cosa. Es decir, aquellos que de verdad no pudieron conectarse por alguna circunstancia, es comprensible. Y posiblemente hay quien se quedó en su casa y dijo: bueno, es que era lunes, así que pues hoy no tengo tiempo. Esto está distrayéndose. No permitas que nada te distraiga, sino que corras para obtener el premio. Amén. Así que nuestro compromiso, amados hermanos, es un compromiso con Dios. La escritura dice en Hechos capítulo 20, verso 24: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Y él dice que el Espíritu Santo le está advirtiendo que lo esperan prisiones, le esperan tribulaciones, pero él, como decimos allí, no se entristece, no se achicopala y no dice: ay, Señor, te estoy sirviendo y en lugar de problemas yo quisiera que me fuera bien. No, dice: yo sé que dentro del propósito que Dios me ha llamado van a venir problemas, van a venir circunstancias, pero de ninguna cosa hago caso, porque nada de eso me va a tirar, sino que dice: yo sigo mi carrera con gozo para cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así que, hermanos, nada le debe detener y nada le puede detener. Así que Pablo tenía un sentido de obligación de cumplir el evangelio, de cumplir la palabra, de predicar el evangelio, y él no tenía otra opción. Romanos 15:20 dice
y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, él fue a lugares donde Cristo no había sido predicado, donde no sabían de Cristo, y él fue allí. Él fue a anunciar a Cristo a fin de presentar perfecto al Señor Jesús a todo hombre, para lo cual también trabaja, luchando según la potencia de él. Esto es, que él se dedicó a predicar el evangelio como un instrumento escogido. Así que usted, hermano, no tenga pena, no se me achicopale, como dice allí. Usted recuerde que es un instrumento elegido y escogido por Dios para este tiempo. Amén. Así que como tal, usted debe saber que Dios ha elegido su vida. Así que cumpla con gozo. Usted tiene una misión. Corra, hermanos, la carrera cristiana. No se detenga. Si usted se resbalara, levántese. Si usted cae, levántese. Esfuércese cada día y sea valiente, le decía el Señor a Josué. Y Josué le decía al pueblo: manténganse firmes, no desmayen, e instruyan a su casa, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos angustiosos, y solo los que permanecen firmes en la fe, hermanos, obtendrán la victoria. Así que, sabes que tienes una misión, vives con intensidad esa pasión, sientes una obligación santa de cumplir tu misión. Vamos, hermanos, sigan como van, comprometiéndose con el Señor, sigan ustedes preparándose en la vida cristiana, porque Dios les dará su recompensa. Ahora, ¿cómo definirías tu misión en la vida entonces? Hay ciertos propósitos en la vida que todos compartimos. Por ejemplo, amor, nuestra relación con Dios y con la gente. También compartimos integridad, que es nuestro carácter. También compartimos servicio, que es nuestro ministerio. Primero, somos llamados a amar. ¿Se acuerda que dentro de la visión de la iglesia somos una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ama al prójimo y una iglesia que ama al mundo, que necesita a Jesucristo? Y somos llamados a amar. En Mateo capítulo 22, verso 34, le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pone amar al Señor tu Dios y amar al prójimo en el mismo nivel. Así que nosotros somos llamados para amar a Dios en prioridad, pero también para amar al prójimo. No podemos amar al prójimo si no amamos primero a Dios. Entonces, si usted piensa en su vida, hay que anotar 3 formas específicas en que quieres amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Son ideas en las que usted dice: yo amaré a Dios de esta manera, amaré a Dios entregándome, amaré a Dios comprometiéndome, amaré a Dios sirviendo. O también anotar 3 formas en que nosotros podemos demostrar nuestro amor al prójimo y a nosotros mismos. Así que somos llamados también para vivir en integridad. Malaquías dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que hagamos justicia. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que amemos y que seamos misericordiosos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que nos humillemos delante de Dios. Entonces, eso es lo que Dios pide: que seamos íntegros, que nuestro corazón sea transparente, que nosotros permitamos que todo lo que sucede en nuestro interior sea transparente para Dios. Y esto es que vamos a ir mudando nuestra vida pasada
y vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras decisiones van cambiando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, somos llamados a servir a Dios. Este servicio a Dios se le conoce como la gran comisión. Usted lo ha escuchado muchas veces en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. ¿Cuál es la gran comisión? Es donde se nos da una indicación, es un imperativo, es una orden. Vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro mandato es ir y hacer discípulos. Nuestro mandato es predicar el Evangelio. Nuestro mandato no es discutir de doctrina, es enseñar la sana doctrina. Y el que cree y fuere bautizado será salvo. Así que ya hemos hablado de este texto, pero identificamos aquí el mandato, la gran comisión de predicar el Evangelio. ¿Cuál sería entonces nuestro propósito especial? Bueno, somos como unas piezas del rompecabezas, con un propósito específico y único. Usted y yo somos formados para cumplir la misión en una manera única, como una huella digital. Todos se parecen, pero ninguno o dos podrían ser iguales. Todos somos llamados a amar a los demás, a vivir en integridad, a servir a Dios, pero nadie puede hacerlo precisamente en su forma. Nosotros somos únicos y somos llamados a servir a Dios. Así que podemos amar a los demás siempre que aprendamos a amar a Dios. Amaremos a Dios y amaremos a los demás. Así que hay personas específicas que Dios le está poniendo en su camino, aprendámoslas a amar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros amamos a Dios y entendemos la gran comisión, comprenderemos la importancia de predicar el evangelio a las personas. ¿Cómo se demuestra nuestro amor al prójimo? Deseando que ellos sean salvos y que sean cambiados y transformados por el Señor Jesús. Así que vivamos en integridad, que es nuestra forma de vivir. Expresemos valores del reino de Dios a nuestra familia y a nuestra comunidad. Desafiemos nuestra propia vida y nuestras tentaciones para que sean vencidas en el poder de Dios. Así que, hermanos, la invitación de la Biblia, la invitación de Jesús es el desafío a que usted viva sus valores cristianos, a que usted sea transparente y que permita que Dios le ayude a vivir en una entrega total. Sirva a Dios también. Esto es hacer discípulos. Hágalo predicando. Yo sé que usted ha invitado a personas, usted está instruyendo a personas. Eso es servir a Dios, comprometerse en un ministerio, empezar a poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque tenemos dones y capacidades especiales. De hecho, en el discipulado número 4 vamos a hablar de los dones espirituales. Específicamente, el discipulado va a ser de dones y servicio. Así que hay oportunidades especiales para servir a Dios. Así que, pues hay muchas, por ejemplo, lo que dice en Primera de Corintios capítulo 12, que Dios nos ha moldeado a cada uno para servirle de una forma especial. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, ya hemos hablado que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Algunos, dice la Biblia, que algunos miembros son públicos, otros miembros son escondidos, algunos miembros son suaves, otros miembros son duros. Hay colores diferentes, hay funciones diferentes, hay tamaños diferentes y hay texturas diferentes. La Biblia habla de que como nuestro cuerpo, cada uno tiene funciones especiales. Así que hay muchas formas de servir a Dios. Por lo tanto, hermanos, vea usted este ejercicio personal, palabras de honor en tu funeral. Por ejemplo, pensemos en nuestra vida, o mejor dicho, en nuestra muerte. Visualice su funeral. ¿Qué quisiera que se diga de usted? Por ejemplo, menciona algunos comentarios que quisiera que digan
por la gente en aquel momento, que se ha dicho por las personas que están en su velorio. ¿Qué diría, por ejemplo, un familiar, un esposo, un hijo o un hermano de usted? ¿Qué diría? ¿Realmente qué diría? ¿Qué diría otro familiar, tal vez su esposo? ¿Qué diría un amigo? ¿Qué diría un vecino? ¿Un hermano de la iglesia? ¿Un compañero de trabajo? Jesús, ¿qué diría? Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos marca también nuestro testimonio, pero marcará nuestra forma de comunicarnos e interactuar con los demás. Si nosotros, hermanos, aprendemos a vivir una vida agradable a Dios y a servir y a ser misericordiosos, la gente va a decir, no, pues el hermano, la hermana Otilia, la hermana Carmita, la hermana Yesenia, el hermano Jorge fue una persona que vivía de esta manera, me enseñó a hacer esto, me enseñó a cambiar mi vida. Y esto es importante porque es un testimonio vivo que transforma la vida de las demás personas. Así que, amados hermanos, así que escribamos nuestra propia declaración y misión. ¿Cómo puedo conocer cuál es la misión especial que Dios me ha dado? Por ejemplo, conozca la misión individual, porque esto es un proceso que dura toda la vida. En este discipulado se dedica exclusivamente al proceso de identificar y desarrollar los dones que uno tiene. Pero comencemos, por ejemplo, ahora. ¿Con qué pregunta? Bueno, ¿cómo quiero amar a Dios y a los demás? ¿Qué clase de cristiano quiero ser? ¿Cómo quiero expresar mi amor por Dios? Quiero amar a Dios ¿cómo? Y hay un ejemplo, adorándole con lágrimas y cantando de amor, meditando en su palabra en las mañanas. ¿Cómo está usted demostrando su amor por Dios? Conectándome todos los lunes al discipulado porque quiero ser más como Cristo. ¿Cómo está usted demostrando su amor por Dios? Bueno, reuniéndome en los hogares de bendición para orar, para evangelizar. Y hay muchas formas, todo lo que tiene que ver con integrarse en la iglesia, que demuestra su amor por Dios. Y son muchos ejemplos. ¿Cómo amaría usted a su familia, por ejemplo? ¿Qué clase de familia, esposo, padre, hijo o hermano quiere usted ser? Y nos invitan a que anotemos algunas ideas y que seamos específicos. Por ejemplo, escoger un familiar, a lo mejor a su esposo, a su esposa, a sus hijos. ¿Y qué diría usted? Quiero amar a mi familiar o a mi cónyuge. ¿Cómo? Pasando mucho tiempo con ellos. Quiero demostrarle amor a mis hijos, primero enseñándoles valores. ¿Cómo? Llevándolos a la iglesia, pero también dedicándoles tiempo de calidad, salir a comer con ellos. Eso es amar a la familia, es enseñarle buenos valores y hay muchos ejemplos que usted puede hacer. ¿Cómo amaría usted a sus amigos? Predicarle el evangelio, por ejemplo, siempre ayudándoles cuando tengan necesidad. Cuando algún amigo nos necesita, que nosotros podamos recurrir en su ayuda, tal vez orando, tal vez fortaleciéndole, tal vez animándole, pero que ellos puedan saber que cuentan con nosotros y estaremos demostrando nuestro amor por ellos. Entonces, ¿cuál sería nuestro carácter cristiano? Piense, por ejemplo, en algunas palabras, actitudes o acciones. Por ejemplo, piense en su testimonio en la casa, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Y cómo es en la iglesia? ¿Qué clase de persona quiere ser usted? ¿Y cómo quiere ser recordado? Posiblemente yo sé que algunos están luchando con algo en su vida, pero estamos en un proceso. Como discípulos vamos a ir siendo formados. Recuérdese en el caso de Pedro. Pedro negó a Jesús. Pedro, él se creía el vero machucho de los discípulos y dijo, no, yo no voy a negar a Jesús, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Se acuerdan cuando le dijo eso al Señor? Yo voy a ir contigo hasta la muerte y nada nos separará de ti. Y cuando aprendieron a Jesús, hermano, lo negó. Y entonces aún un discípulo lo traicionó. Nosotros estamos en un proceso, pero después de eso, ellos recibieron también el perdón, volvieron a Dios y se convirtieron en unos extraordinarios hombres de Dios. Y nosotros estamos en ese proceso.
¿Y cómo lo logramos? Con la ayuda y poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, todo esto que ve usted en su manual son ejercicios para que usted pueda ir respondiendo, trae ejemplos, trae un resumen de su declaración personal y, por ejemplo, aquí, resuma en qué página es, en la 54, una declaración de tu misión personal. Trate de resumir tu misión en una frase memorable y menciona ejemplo. Iglesia Apostólica Renovada, amar a Dios, amar al prójimo y amar al mundo que necesita a Jesucristo. Un pastor misionero puede decir, cruzar barreras para impactar vidas en Cristo. Un pastor en Kansas citó lo siguiente, ser un adorador de Dios y liberador de la gente. ¿Qué clase de persona quiero ser yo? En pocas palabras, alguien pudiera decir de ustedes, bueno, ser un verdadero discípulo de Cristo para alcanzar a mi familia y que mi familia sea salva. Así que, hermanos, son ejemplos de cómo puedes declarar tu misión, pero lo importante es que ustedes aprendan que el carácter de Cristo puede ser forjado en nosotros cada vez que estudiamos un discipulado, cada vez que oramos y leemos la Biblia, y que ven ustedes cambios. Yo sé que ustedes ya están viendo muchos cambios en su vida, que ustedes, por ejemplo, si no se conectaran en un discipulado, luego se preocupan y me mandan mensaje, hermano, ¿dónde puedo ver la grabación? Es porque ya su carácter ha sido transformado, porque ya hay un sentido de compromiso. ¿Y quién está haciendo ese cambio? El Espíritu Santo de Dios. El servicio. ¿Cómo podemos servir a Dios en los hogares de bendición? Usted póngase a la orden, hermano, yo quiero leer la Biblia, hermano, yo quiero hacer la oración. Estamos necesitando personas que nos ayuden en el estacionamiento. Ahí solamente hay 2 hermanos y lo hacen con mucho amor. Y están con su bandera guiando a los hermanos. Usted diga, yo quiero ser útil para la obra de Dios. No necesito ser un maestro, no necesito ser un pastor, porque lo que hace el pastor, lo que hace el maestro, lo que hace el del estacionamiento, para Dios es de igual importancia, porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, quiero dejarlo hasta allí, porque estoy sintiendo algo de molestia en el oído. Quiero encargarle sus oraciones. Yo sé que lo ha estado haciendo y esas oraciones me han fortalecido. Que Dios les pague. Gracias por los mensajes que nos han estado enviando. Yo sé que me aprecian y este aprecio es recíproco. También les amo, les aprecio mucho y gracias por todo eso. Quiero también decirles que está con nosotros el maestro Jorge Vicencio. Él fue recién intervenido, bueno, ya tiene unos días quirúrgicamente, está recuperándose. Mañana le van a hacer, bueno, ya para concluir con esta intervención, a extraer pues un catéter que le introdujeron y hay que estarlo llevando en oración. El hermano Jorge va a bautizarse ahora en mayo, así que él está creciendo como discípulo de Cristo y hermanos, oremos los unos por los otros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Voy a detener la grabación, no se desconecte porque voy a pasar la lista de asistencia.